Yo había traído unos versos de Pedro García, de su libro, del que escribió de poesías de la Guerra Civil Española ya en el sitio, que tiene dedicado a Ramón Acín. Entonces lo voy a leer, ya digo que no sé recitar, y ya os dejo con ellos, ¿vale? Dice así, a Ramón Acín. Ramón, 2 años hace que que te debo una palabra, un verso, un llanto. 2 años con la dulce pesadumbre de este dolor a flor de párpado. Hoy te veo cetrino, arisco, rudo y tan pristinamente claro pasear tu tristeza desolada por tus ceñudos campos rojos. Alza en un monte tu silueta grave, grave y humilde y noble un árbol de llanto universal cuajado en frutos como esculpido por tu mano. Pone su aliento el sol que se desmaya en el espejo desvelado de tu sonora frente pensativa con un fulgor de postrer rayo. España, tiembla la palabra santa y se hace rezo en nuestros labios. La libertad que amaste sobre todo te libera de un mundo amargo. Eso es de Pedro García. Sí. Bueno, pues yo represento a la Fundación Ramón y Katia Acín. Como ha dicho Pablo, pues soy nieto de Ramón Acín, hijo de su hija Katia. Y estamos aquí pues para felicitarnos y para agradecer primero a la Fundación Anselmo Lorenzo. La verdad es que nos hacía mucha falta a nosotros entrar en contacto con la Fundación Anselmo Lorenzo y hacer algo juntos, porque Ramón Acín pues era ante todo un libertario, por lo tanto, y por eso murió, y por eso lo mataron, y además de por otras cosas, y por lo tanto para nosotros pues era como una necesidad. Y finalmente cuando se planteó la presentación del libro de Víctor Juan, pues nos pareció, hablamos con ellos y la verdad es que estamos encantados de estar aquí y encantados de aportar a la labor que hace la Fundación Anselmo Lorenzo, que es, yo creo que es esencial para la historia y para el patrimonio no solo del movimiento obrero, sino en general de la sociedad española. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, el libro de Víctor. Bueno, hablará Alejandro y hablará Víctor, por lo tanto yo no hablaré mucho, pero sí que quiero decir una cosa que me parece muy importante. Este libro es en parte, ya lo dirán ellos también, un homenaje a los maestros, un homenaje al magisterio, porque Ramón Acín era un libertario, pero sobre todo era un profesor, también era un profesor. Y lo que pasó con el magisterio, y lo que pasó en Huesca con el magisterio, y lo que pasó con los alumnos de Ramón Acín, pues es una cosa que no se puede dejar pasar así fácilmente. Es decir, la represión en general, pues es la represión que conocemos y más en esta casa, pero la represión tiene, a veces, tiene connotaciones, ¿no? Y cuando se persigue a los maestros, como se persiguió a los maestros, pues hay que tener y hay que acordarse de eso, y hay que recordarlo y hay que decirlo. Por lo tanto, desde nuestra fundación, pues intentaremos sacar adelante una exposición digna y lo más potente posible sobre los maestros de la República, que son una gente muy especial. Y ya para terminar, pues una brevísima referencia a nuestra fundación. Ramón Acín es una persona que pues se ganó la vida mientras vivió como profesor en la escuela de magisterio. Pero además de dar clases, pues pintaba y esculpía y tiene una obra destacable. Pero es una obra que en aquellos momentos, pues por su propia concepción, nunca salió de su casa. No se vendió obra de Acín, no hay obra de Acín, nadie tiene obra de Acín, más que algunos familiares. Con lo cual, cuando los mataron en agosto del 36, mi madre, que tenía 12 años, pues tuvo la sangre fría de recoger toda la casa, meterla en un baúl y mandarla a la casa de la Pobla de Montornes. Bueno, el caso es que toda la obra de Ramón Acín estuvo metida en un baúl hasta el año 1982,
en el que se hizo la primera exposición. Y a partir de ese momento, pues esta obra empezó a ser conocida. Fue catalogada por Manuel García Guatas y fue dada a conocer. En el año 94, mi madre y mi tía decidieron poner toda la obra de Ramón Acín en manos del gobierno de Aragón. Y por lo tanto, hoy es el gobierno de Aragón quien tiene el legado de Acín, las obras, las cartas, todos los ficheros, todas las fotos, etcétera, etcétera. No tenemos más que buenas palabras para el gobierno de Aragón porque ha hecho una labor extraordinaria, sobre todo en el Museo de Huesca. Los profesionales del Museo de Huesca han acogido toda la obra de Ramón Acín como si fuera suya, que lo es, pero con un cariño y una entrega extraordinaria. Por lo tanto, mientras vivió mi madre, pues fueron ellas y su hermana, las hijas, quienes se encargaron de defender y proteger la memoria de Ramón y de Conchita, y cuando fallecieron, pues entonces los nietos decidimos impulsar esta fundación, que es una fundación muy modesta y que es una fundación que solo pretende pues difundir lo que representan. No nos gusta decir las ideas, sino los valores que ellos representan, ¿no? Y eso lo hacemos pues a través de actuaciones, insisto, muy modestas y muy pequeñas, pues como es editar libros, ayudar a financiar películas como esta que habéis visto, vídeo, etcétera. Es decir, un poco poner las cosas en su sitio. En ese sentido, pues estamos aquí, estamos encantados. Somos coeditores del libro que hoy vamos a presentar. Nos gusta coeditar, no tanto por nada especial, sino porque es una manera que tenemos de participar en el proceso y, por qué no decirlo, también garantizar su calidad y garantizar la manera en la que se toca y se aborda esta cuestión, ¿no? Hemos editado 2 grandes libros, este es el segundo, el primero es Ramón Acín toma la palabra. Ramón Acín toma la palabra es un libro donde se recogen todos los escritos de Ramón Acín entre 1913 y 1936. Acotados, anotados, etcétera, etcétera. Pero bueno, simplemente explicaros qué es la fundación y qué pinta aquí la fundación. Dicho eso, paso la palabra a los protagonistas del acto, que es Alejandro y desde luego Víctor. Muchas gracias Ramón. Muchas gracias, Víctor. Gracias por la invitación y me siento muy contento de poder estar aquí esta tarde. Sabe Víctor que era una tarde que en principio se me planteaba complicada, pero la pudimos descomplicar por suerte para poder acompañaros. Porque bueno, yo no conocía a Ramón Acín hasta que ahora explicaré, pero ya tiene un lugar en mi vida y en mi pensamiento educativo, ¿no? Que no le conocía hasta que Víctor, infatigable organizador de cosas variopintas, organizó y por tierras aragonesas un encuentro sobre, no recuerdo exactamente, pero yo creo que era pedagogía libertaria o algo así, y entonces me dijo... Con el centenario de Ferrer y Guardia, efectivamente, o sea, en 2009, por tanto, sabemos la fecha. Y entonces me dijo, ¿por qué no te acercas y tal? Y yo, que había hecho mi primer trabajo de investigación, mi tesina sobre la educación en las colectividades libertarias españolas, Ahora sí. Gracias. Sobre las colectividades libertarias en Aragón. Y entonces, pues, con ocasión de aquello, Víctor reprodujo el número de homenaje que Nuevo Aragón tuvo. Nuevo Aragón estaba en Caspe, donde está la sede de regional aragonesa y además una sede de colectividades y de la Federación Regional de la CNT muy importante. Y Nuevo Aragón dedicó un número a Ramón Acín después de su fallecimiento, de su fusilamiento, vamos, en el que colaboraron muchos de sus discípulos y cercanos, ¿no? Y ahí fue cuando yo le conocí, no le conocía con anterioridad, ¿no? Me llamó la atención, porque era una persona que no conocía. Hay que decir
que desde luego el manto de silencio que se echó después de la guerra sobre toda una parte de la historia española y obviamente de la historia educativa española fue tan pesada como para que en el año 2009 algunos de los que nos dedicábamos a este tema, incluso que habíamos estudiado la pedagogía libertaria, llegásemos a conocer a una persona tan relevante como Ramón Acín. Yo creo que es una demostración de todo lo que ha significado toda una época de nuestra historia, ¿no? Y la verdad es que me resultó muy atractivo, me resultó muy sugerente, me resultó curioso, porque claro, cuando no conoces algo y te cuentan, pues empiezas a conocer. Conocí la historia de las pajaritas, que no, en fin, no voy a mentir, no la conocía. Yo, a pesar de que tengo familia aragonesa, pero mi familia, mis abuelos maternos son aragoneses, pero de Teruel, no de Huesca. Y entonces Huesca, aunque mi padrino fue director del distrito forestal de Ansó, pero no había visitado yo Huesca más que de pasada, y las pajaritas para mí era una cosa que había visto fugazmente, ¿no? Y allí tuve ocasión de conocerlo un poco más, ¿no? Y la verdad es que, bueno, me resultó una personalidad atractiva. Bien es verdad que eran unos cuantos artículos los que se reproducían y por tanto no te daba dimensión de todo lo que era su personalidad, su trabajo, su obra, etcétera, pero era suficiente para que resultase atractivo, ¿no? Así que cuando Víctor, incansable siempre sobre el trabajo de la historia educativa aragonesa, nos volvió a hablar de Ramón Acín, dije, hombre, pues esto hay que seguirlo. Y al ver el libro dije, bueno, esto no tengo más remedio que hacerme con el libro y leerlo, ¿no? Y así fue, hace unos meses, un año, ya no me acuerdo exactamente, en esta pandemia perdemos la referencia, pero en un determinado momento me hice con el libro y lo leí, ¿no? Así que ahora cuando me llamó Víctor y me dice, oye, me gustaría que lo presentaras, dije, oye, pues es un honor, y además es una ocasión para volver a releerlo y para volver a profundizar en él, ¿no? Y debo decir que si la primera vez la lectura me resultó muy atractiva, en la segunda ganó. O sea que para los que lo vayan a leer les recomiendo que lo lean varias veces, porque si en la segunda gana, pues que será la tercera y sucesivas, ¿no? Es un libro multifacético, como multifacético era Ramón Acín. Yo creo que en eso Víctor lo consigue hacer muy bien, ¿no? Ramón Acín es una personalidad muy atractiva y parte del atractivo que tiene su figura es precisamente esa multidimensionalidad. El que es, y aquí yo creo que en el documental se ha visto muy claramente, es un artista, es un activista, es un escritor, es un maestro. Víctor dice en algún momento que era sobre todo maestro de maestros. En el sentido no solo de maestros de educación primaria, sino de maestros en términos más amplios, ¿no? Y yo creo que por lo que yo conozco, porque conozco a través de las historias que Víctor nos ha transmitido y que nos ha recogido de otros, debía ser efectivamente un maestro de maestros, ¿no? Es una personalidad atractiva que desarrolló una actividad muy diversa, fundamentalmente en Huesca. No solo estuvo en el exilio, estuvo en distintos lugares, pero fundamentalmente en Huesca, donde se relacionó con lo más interesante, yo creo, de la vida que se estaba produciendo en los años 20 y en los años 30 en una capital de provincias que era, por otra parte, relativamente modesta, pequeña, vamos, Huesca no ha sido nunca una ciudad gigantesca, ¿no? Y sin embargo, allí tenía una vida muy interesante y él era uno de los personajes de esa vida. Y era una vida, esto lo ha habido en este tipo de vida lo ha habido en muchas capitales de provincias españolas. Los que hemos estudiado, yo me he dedicado a estudiar la educación popular, la historia de la educación popular, y entonces he tenido ocasión de estudiar muchos ateneos libertarios, pero también ateneos diversos como el de Madrid y otros, y casinos y distintos tipos de centros que en las ciudades han reunido una vida muy interesante. Yo he tenido ocasión, por ejemplo, de trabajar sobre la Universidad Popular de Segovia, en la que participó Antonio Machado y otras personas, y ves cómo en ciudades de tamaño relativo, pequeño, mediano, se configura una vida muy activa de personas que muchas veces son personas que no responden al patrón común de lo que hay en la ciudad, pero que representan parte de lo que esa ciudad tiene de más valioso, ¿no? Y yo creo que en el caso de Huesca pasa algo parecido, ¿no? Y Ramón Acín está allí,
pero luego está Buñuel y están otras personas que es que están todos en contacto entre ellos, y unos están en la normal y otros están en otros lugares y se encuentran en tertulias y hablan y van a una exposición y organizan una reunión no sé dónde, y cuando inauguran el parque, las pajaritas en el parque de Huesca, acuden allí muchísimas personas, y cuando viene por Madrid está con García Lorca, y, o sea que en realidad es una vida muy multifacética, muy polifacética, pero que no se queda además en eso, en ser una vida, digamos, de lo que sería la vanguardia artística en su momento, que sin duda lo fue, ¿no? Sino que además es una persona con un compromiso social enorme, muy grande, es un anarcosindicalista, militante de toda su historia, es una persona, como muestra, que es amigo de Galán y de su compañero, y que participa, digamos, está cerca de la sublevación del año 30 para conmemorar la República, pero que sin embargo él, cuando llega a la República, confía hasta donde confía, porque él sabe que él va a estar siempre del lado de aquellos que están sufriendo, y efectivamente durante la República está en la cárcel también le llevan a la cárcel por manifestaciones, digamos, de solidaridad con personas que están teniendo situaciones difíciles o represión, etcétera, en la época de la República incluso, ¿no? Entonces yo creo que esta faceta de Ramón Acín es muy interesante, porque es la que le da un carácter un poco diferente a otras personalidades muy interesantes de la vida española, el mismo García Lorca, el que he citado, ¿no? Y toda la tarea que hace en la renovación del teatro a través de la barraca o de cosas similares, y sin embargo Ramón Acín sobre eso lo que tiene es un compromiso militante que va todavía más allá, ¿no? Pero por encima de todo eso, dice Víctor, es maestro de maestros. Y es que además él es una persona muy comprometida con la enseñanza. Porque, dice Víctor, dice, bueno, yo no soy un experto en Ramón Acín, aquí hay otros expertos y citan no sé cuántos que han hecho tesis doctorales y tal, dice, pero seguramente ninguno de ellos le ha querido como yo le quiero, ¿no? Es lo que viene a decir, no lo dice con esas palabras, pero ese es el mensaje que nos transmite, ¿no? Que sin duda estoy seguro de que es así. Entonces, él no analiza qué es lo que Ramón Acín hace como maestro, qué es lo que propone, tal. Nos va dando pinceladas en el libro, a través de todo el libro, y refleja qué es eso. O sea, desde luego no cabe ninguna duda de que Ramón Acín es una persona que está profundamente implicada en lo que es la edad de plata, como lo ha llamado Mainer, otro buen aragonés, de la cultura española, en su faceta pedagógica. Es de todo ese conjunto de pedagogos españoles que en el primer tercio del siglo XX proponen medidas completamente diferentes para cambiar no solo la educación española, sino la sociedad española. Es verdad que proceden de distintos campos, es verdad que hay personas que proceden del entorno de la Institución Libre de Enseñanza, es verdad que hay personas que proceden del entorno de la FETE, es verdad que hay personas que proceden del entorno de la CNT, es verdad que en ese momento en que el sistema educativo español, el sistema público, es muy endeble, hay muchas iniciativas privadas, no privadas en el sentido que hoy llamaríamos privadas, pero privadas sin duda, las escuelas racionalistas de la Casa del Pueblo de Madrid, organizadas por la UGT, son privadas, como es privada la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia. Es decir, otra cosa es, o las escuelas, la Escuela de la Farigola, o las que en Barcelona crean distintos sindicatos, o las que se van creando en distintos lugares, ¿no? Hay un espacio, precisamente por la endeblez del sistema público español, que permite que muchas de estas iniciativas fructifiquen y florezcan por todo el territorio, ¿no? Por tanto, estamos hablando de iniciativas pedagógicas muy personales, pero que tienen en común un afán muy renovador de Ferrer y Guardia. Es decir, otra cosa es, o las escuelas, la Escuela de la Farigola, o las que en Barcelona crean distintos sindicatos, o las que se van creando en distintos lugares, ¿no? Hay un espacio, precisamente por la endeblez del sistema público español, que permite que muchas de estas iniciativas fructifiquen y florezcan por todo el territorio, ¿no? Por tanto, estamos hablando de iniciativas pedagógicas muy personales, pero que tienen en común un afán muy renovador, mucho compromiso con el cambio de la educación española. Sin duda, Ramón Acín y Ángel Llorca pues son personalidades muy diferentes, pero en muchas cosas las
personas similares, pues están todos en ese mismo campo. Aunque Víctor no le dedique, digamos, un capítulo especial, una atención especial, pero lo vemos a través de todo el libro, cómo hay ahí una conexión muy grande, son las personas que van a realmente marcar la línea de lo que va a ser la educación española en toda la época de la Segunda República. Cuando se dice la Segunda República es la República de los Maestros, bueno, no podemos pensar que eso fue una generación espontánea o que surgió de un día para otro. Fue un proceso paulatino que se fue dando a lo largo de todo el primer tercio de siglo. Ramón Acín pide irse fuera, pide a la Junta de Ampliación de Estudios, y Víctor lo analiza muy bien, para irse a estudiar fuera, y cuando se lo conceden no puede porque nace la mayor de sus hijas, y después lo pide, pero ya es el año 36, etc. O sea, que hay distintas iniciativas, pero hay que recordar que fueron varios centenares los pensionados por la Junta de Ampliación de Estudios para irse a los países europeos e incluso americanos a estudiar las tendencias más señeras, más novedosas, más originales que se estaban produciendo en todos esos países, ¿no? Entonces, desde una perspectiva o desde otra, desde la UGT, desde el socialismo, desde Izquierda Republicana, desde la CNT, etcétera, confluyen muchas personalidades en ese campo, que luego tienen sus diferencias políticas, y eso lo vemos claramente en el libro, pero más allá, en la historia lo vemos, pero realmente coinciden en esa voluntad de cambio, ¿no? Que es la que explica que España tuviera esa floración tan importante en el mundo educativo, sobre todo en la época, digamos, eclosionada en la época de la Segunda República, pero porque se había ido formando con anterioridad, y es lo que explica también, desgraciadamente, la losa que se puso para intentar sepultar toda esa historia y toda esa memoria después en el franquismo, ¿no? Entonces, hemos tenido que esperar a muchos años después para que vayamos empezando a recuperar algunas de estas cosas. Víctor nos cuenta de la historia de Ramón Acín, de la de tu madre y la de tu tía, y cuando vuelven y cómo van recuperando cosas, cómo se va recuperando una vida, y es muy paulatinamente, y además estamos hablando de que muchas de estas cosas no llegan hasta los años 80, 90 o incluso con posterioridad. Y eso en nuestra historia es anteayer, como quien dice, ¿no? Entonces es muy valioso un testimonio como el que Víctor hace aquí, que es el de la recuperación de una persona que es muy señera. Es, desde luego, muy señera y muy relevante para los oscenses, para la gente de Huesca, pero lo es para los que no somos de Huesca, y realmente forma parte de una historia que debemos recuperar, de una memoria que debemos recuperar, de una memoria pedagógica que debemos recuperar. Por suerte, hay más investigadores en los últimos tiempos que se han dedicado a algunas de estas tareas. Todavía no conocemos tanto como debiéramos, y los nombres de muchas personas nos son todavía desconocidos, y sin duda hubo muchos maestros, muchos profesores de escuela normal, muchos catedráticos de instituto, mucha gente que tuvo una actuación muy decidida en la mejora de la educación, y que algunos apenas conocemos sus nombres. Buscamos los listados, por ejemplo, de todos los que trabajaron en las misiones pedagógicas, de algunos no sabemos más que el nombre, no tenemos idea de quiénes fueron, y de otros vamos reconstruyéndolo poco a poco. Y yo creo que esa tarea es una tarea necesaria y es una tarea valiosa. No solo es la recuperación de los cuerpos de los que están fuera, que sin duda es fundamental, sino de las memorias de todas esas personas que han construido lo que es nuestra historia reciente, ¿no? Con lo que hemos podido conservar de ellos y lo que nos han ocultado de ellos, pero ahora estamos recuperando, ¿no? Y Víctor, debo decir, yo creo que demuestra un enorme cariño y admiración hacia la figura de Ramón Acín, sin duda. Él lo dice, no lo oculta en ningún momento, y nos cuenta cómo cuenta la historia de Ramón Acín a todos los niños que van al Museo Pedagógico de Aragón, del que Víctor es director, y además es una magnífica tarea la que está haciendo allí, y cómo todo eso lo está transmitiendo de una manera muy viva, ¿no? No solo con documentos. Yo tengo el libro de los escolares de Plasencia del Monte, por gentileza tuya que me lo enviaste, o sea que es una recuperación de muchísima tarea, pero en este caso es de recuperación además de algo que es mucho más cercano, que son las personas,
los testimonios, las memorias, etcétera, y todo eso. Entonces, él nos demuestra en el libro cómo lo ha ido haciendo, cómo lo va haciendo. No me imagino cuántas veces se ha entretenido delante de las pajaritas en el parque de Huesca para contar la historia de Ramón Acín y de las pajaritas, y para contar una vez más que Ramón Acín era aquel hombre que en su casa sacó de la jaula el pájaro que tenían porque no se podía tener encerrado a un ser vivo y metió dentro una pajarita que, como ha sido muy rápido, no sé si lo han visto, pero estaba ahí, metió dentro la pajarita porque la pajarita podía estar ahí, ¿no? pero el pájaro tenía que estar volando en el exterior, ¿no? Entonces, todo eso que sin duda es una manifestación de lo que es una sensibilidad personal, yo creo que Víctor nos lo transmite muy bien en el libro. Y además, en el capítulo final, se pone un poquito más académico, no es académico, pero nos trae la memoria de muchos de los compañeros y discípulos de Ramón Acín. No solo nos habla de Ramón como una persona a la que él admira, que le tiene afecto, que le inspira muchas cosas, sino que nos traduce además que fue de Paco Ponzán, que fue de tantas personas, de Evaristo Viñuales, de otras personas que compartieron con con Ramón Acín la vida educativa del momento, o bien la época de la guerra, experiencias traumáticas en ese momento. Algunos de ellos, bueno, su experiencia no solo en la guerra española, sino en la resistencia francesa, Paco Ponzán, etcétera. Por tanto, digamos, nos cuenta mucho más de lo que es ese mundo, y ahí vemos, si teníamos alguna duda, ahí entrevemos que esto no era Ramón Acín porque fuera una persona excepcional, que sin duda lo era, sino que era un conjunto de personas que estaban intentando llevar a cabo una tarea de transformación social, política, a través de la educación, ¿no? Y yo creo que eso se ve muy bien en el libro, y eso es muy bonito verlo así, ¿no? Por eso, el delantal con el que abre el libro merece citarse al final de mi intervención, como diciendo, es un capítulo, a mí me parece que es el inicial, y es muy precioso en términos no solo de bonito, sino de valor precioso, para entender las razones que han llevado a Víctor Juan a escribir el libro, ¿no? Y me atrevo a decir que es un libro, a veces se suele decir de los libros, es un libro de madurez. Este es un libro de madurez, pero no solo de madurez personal de Víctor, ya vamos siendo todos bastante maduros, en fin, para bien o para mal, sino de madurez del cariño, de la admiración, de la comprensión profunda que Víctor Juan tiene y que viene teniendo sobre la figura de Ramón Acín, ¿no? Entonces, es un libro muy valioso, muy interesante de leer, muy ameno, muy emotivo, muy bonito, tiene un montón de fotografías que te van ilustrando sobre muchas de las cosas que te cuenta. En fin, es una pequeña joya que yo me alegro mucho de poder comentar hoy. Yo podría decir muchas más cosas valiosas, pero le van a sonar los oídos demasiado a Víctor, amigo con el que hemos tenido ocasión de colaborar. Hemos incluso ayudado a reconstruir, hemos medio reconstruido juntos la historia de algunos como Santiago Hernández, un libro que publicamos a medias sobre otra figura de otro cariz, pero muy interesante también, de la pedagogía española, y que tuvo su repercusión después de la guerra, pero fuera de España, también exiliado. Y la verdad es que es una satisfacción poder estar hoy aquí acompañándole y comentando un libro que vale la pena leer, y que no puedo sino recomendar vivamente. Muchas gracias por tu aportación, Víctor. Gracias a la familia, porque yo a través de todo el libro veo la interacción tan preciosa que habéis tenido entre unos y otros, y cómo eso ha conseguido al final cuajar en una obra que a mí me parece que es valiosa desde el punto de vista de entender lo que son las personas, pero también valiosa desde el punto de vista de entender que fue una época que fue muy, muy valiosa para España, y que desgraciadamente su memoria intentó ser laminada. Poder recuperarla, aunque sea con cierta distancia, y aunque sea siempre inevitablemente parcialmente, porque los años que pasan nos hacen perder cosas que ya no las vamos a recuperar. Me refiero a archivos, a documentos, a cosas, a obras, como tú decías antes, pero en la medida que podamos nos ayuda a entender qué somos y qué podríamos haber sido también. Muchas gracias, Víctor.
Bueno, yo os puedo empezar, o quiero empezar diciendo lo importante que es también para mí estar aquí, lo feliz que estoy de que, bueno, de estar con Ramón, con quien estoy a veces, porque uno de los regalos que me ha hecho la vida es ser patrono de la Fundación Ramón Acín. Y le contaba a unos amigos antes de entrar que yo llevo 23 años dando clase en el mismo edificio en el que daba clase Ramón Acín, en la antigua Escuela Normal de Maestros de Huesca, un edificio muy bonito que se inauguró en el año 32, de ventanales muy, muy grandes por donde entra la luz, muy cerca del parque, con suelos de tarima, unos techos muy altos, y yo estoy allí felicísimo. Y Ana, la hermana de Ramón, antes de conocernos me dijo: tú no sabes la de chicos y chicos que me paran por la calle y me dicen, hay uno allí en Magisterio que no nos cuenta más que cosas de tu abuelo. Y era yo. Quiero decir, a mí me deslumbró la figura de Acín en cuanto me acerqué a ella. Como soy, pues tengo la sensación de pasear por las mismas calles que él paseaba, con Conchita, con las niñas. Yo les digo siempre las niñas, Sácate y Sol. Y luego es que doy clase en las mismas aulas por las que a mí me parece que todavía revolotean las palabras con las que Ramón Acín les invitaba a sus alumnos a entender el mundo de determinada manera. Yo he aprendido en los últimos tiempos que los profesores da igual lo que demos, o sea, la materia que impartas, porque los buenos profesores lo que hacen al final es mostrar una manera de entender el mundo, una manera de entenderse también a uno mismo. Ramón Acín era profesor de dibujo, pero sería realmente equivocado pensar que enseñó a sus alumnos dibujo. Les enseñó muchas cosas. Ahora os diré antes, porque antes de eso tengo que decir lo feliz que estoy de que me acompañe Alejandro, a quien yo primero leí hace mucho tiempo, igual hace 30 y tantos años que yo le leía. Luego nos encontramos en el Escorial, yo creo que es la primera vez que te vi en un curso de verano que organizaba nuestro querido Julio Ruiz Berrió. Y luego es verdad, el libro de Santiago Hernández Ruiz pues es del año 2001, o sea que nosotros tenemos una amistad y una relación pues ya antigua. Y yo enseguida pensé que viniendo a Madrid el libro lo tenías que presentar tú. Y veían por Zaragoza un tipo que iba a Huesca todos los días con los dedos así cruzados, y era yo. Hasta que ver si tú concretabas en tu agenda que esta tarde podrías acompañarnos, ¿no? Y también estoy muy feliz de que nos acompañe, no solamente en el libro, porque son coeditores el Gobierno de Aragón, para quien yo trabajo, el Museo Pedagógico depende del Gobierno de Aragón, y entonces hemos hecho este libro. Yo estoy también muy contento de que se coeditara, porque me parece que es como una especie de conjunción de los astros. Está la Fundación, está el Gobierno de Aragón, y nos acompaña José Luis Acín, que es el director del Centro del Libro de Aragón, y yo estoy también muy feliz de que el Gobierno esté aquí de esta manera tan grata, ¿no? Entonces, os decía que Ramón Acín enseñó dibujo, pero bueno, nadie puede pensar que sus alumnos aprendieran del dibujo. El título del libro, este es un libro que ya nace con título, porque en ese ejemplar de Nuevo Aragón del día 9 de marzo del año 37, que un grupo de alumnos que militan en la CNT, reunidos en Caspe, deciden dedicar a Ramón Acín, uno de sus alumnos, que es Paco Ponzán, Francisco Ponzán Vidal, escribe un artículo que no es muy largo y que se titula Los que no mueren. Y termina diciendo: no te defraudaremos, tus hijas, Katia y Sol, verán en cualquiera de nosotros un pedazo tuyo. Yo hace que doy una charla de Ramón Acín, pues en muchos sitios, y para empezar en el museo yo he contado la historia de Ramón Acín, yo creo que centenares de veces o miles de veces cuento la historia, porque a mí cada vez que alguien me dice habla de lo que quieras, yo hablo de Ramón Acín. Eso es una verdad demostrada, ¿no? Entonces ya la empecé a titular hace 15 o 16 años, En cualquiera de nosotros un pedazo tuyo. Me pareció que era una cosa tan bonita. Luego le seguí la pista a Paco Ponzán y resulta que Paco Ponzán pues, se marchó de Huesca, era un chico, era un niño de 24 años, cuando un día de julio le dijo a su madre: mamá, me voy a casa de Ramón Acín porque están pasando cosas muy raras, que me llegan noticias de que en África hay una parte del ejército que se ha sublevado contra la República. Y ya no lo vieron más, Paco Ponzán, porque hubo una reunión en el gobierno civil. Paco Ponzán y los jóvenes libertarios le pidieron armas al gobernador para defender la ciudad. No se sabía qué iba a hacer el ejército, ni la Guardia Civil, ni la Guardia de Asalto.
Paco, sin embargo, Ramón Acín era más partidario de la prudencia. Él ya había estado en el exilio, él tenía 48 años, no 24, tenía 2 hijas y pensó que aquello iba a pasar enseguida. Los jóvenes, entre ellos Paco Ponzán, Evaristo Viñuales, salieron de la ciudad y Paco Ponzán se escondió en su casa. Perdón, y Ramón Acín se escondió en su casa. Entonces, volverá a la historia de Ramón Acín, pero Paco Ponzán aparece en Caspe, es consejero durante un tiempo muy breve del Consejo de Defensa de Aragón. Sobre todo ya organiza durante la Guerra Civil un grupo que se dedica a pasar personas que están perseguidas en la zona nacional a la zona republicana. Él es un tipo muy miope, tan miope como que en Huesca, que somos así, le llaman el gurriato o el gafas, porque no veía apenas nada. Era un tipo físicamente muy limitado, era incapaz de aguantar una marcha larga por el Pirineo o de sostener una pistola. Y uno de sus hombres, Joan Català, que es un tipo que conocía muy bien el Pirineo catalán y colaboró con Ponzán, decía, sin embargo, era maestro, era muy inteligente y nosotros hacíamos todo lo que Ponzán decía. De tal manera que, bueno, avanzó el frente, estas personas de Caspe se fueron hacia Cataluña y de Cataluña salieron a Francia. En Francia enseguida viene la invasión de los nazis y estos españoles son los que primero defienden la libertad y la democracia. Y Ponzán reorganiza su grupo. Tiene allí a los alemanes que se les ríe una vez y otra vez también, pasando gente, pasando judíos, pasando aviadores, pasando comunistas, pasando... Cuando digo pasando es que los pasaba a España y los devolvía por Gibraltar o por Lisboa. Bueno, en el año 44 lo cogen preso, 43, y estando en prisión hace su testamento, que es lo primero que yo descubro de Ponzán. Y dice, quiero ser enterrado en Huesca junto a mi maestro, el profesor Ramón Acín. Evidentemente, lo que está pensando no es en aquel profesor que tuvo de dibujo. Estuvo pensando en aquel hombre bueno que le enseñó una manera de entender el mundo, que despertó en él compromisos que luego le llevaron incluso a que 10 días antes de que los nazis abandonaran Toulouse, cogieron un camión en el que había unas 60 personas, entre ellos estaba Ponzán, los llevaron a un bosque próximo y allí los asesinaron. A unos los mataron primero y luego hubo bombas incendiarias y a otros los quemaron. El deseo de Ponzán de volver a Huesca es imposible porque no se recuperó nada. Alguna pieza dental, hebilla de pantalón, aros de sujetador, por eso sabemos que también había señoras entre aquel grupo. Y bueno, aunque hubiéramos recuperado algo, nuestra historia es tan complicada que a lo mejor en Huesca tampoco conocemos mucho quién es todavía Paco Ponzán. Entonces, Paco Ponzán es el que escribe el título de este libro. Yo a los niños cuando vienen al museo, cuando llega la hora les digo, y Paco Ponzán estuvo en la cárcel. ¿Qué os parece? Y todos los niños dicen, mal. Y digo, bueno, mal o bien, no sabéis por qué iba a la cárcel. Desde el año 23, un profesor, un intelectual, alguien que pertenecía pues, a una familia acomodada, pero que decidió desde el principio estar del lado de los humildes, entró y salió muchas veces de la cárcel. A mí me parece que lo que hace singular a Ramón Acín es precisamente esto. Alguien que pudiendo estar del lado de los poderosos, decidió estar del lado de los humildes. Entonces les digo a los niños, bueno, pues ya nos va a contar Ramón Acín por qué estaba en la cárcel. Y entonces hay una carta que yo me la sé de memoria, pero no os la voy a decir, pero sí ese párrafo donde dice, duerme papá con 47 más. Muchos son jóvenes. Otros tienen hijos como vosotras y los quieren tanto como yo os quiero. Y los que estamos, algunos ratos jugamos a la pelota, otros leemos. Y los que estamos aquí presos nos han traído porque queremos que los niños y sus papás y todos vivan más alegres y mejor. Y todos pasen el verano en sitios bonitos que hoy solo pueden ver los que tienen perricas. Y eso no debe ser. Y a Galán lo mataron. También la carta de papá tiene un dibujo como el vuestro. Una palomica que todas las noches, cuando mamá y vosotras dormís, sale por las rejas de la prisión, os besa y vuelve a mí. Os quiere vuestro papá Ramón. Esta es una carta escrita en el verano del 33. Ramón Acín estaba en la cárcel. Él sabía que lo iban a encerrar igual porque seguiría habiendo injusticias y él las iba a denunciar. De forma que cuando él vuelve de París, de su exilio, y vuelve con otros políticos que están fuera, hubo una cena, lo cuenta Felipe Alaiz, la primera biografía que se conoce de Ramón Acín, hecha pues casi durante la Guerra Civil.
Y entonces dice, todos hablaron todo lo que quisieron, los políticos que se reunieron en un banquete, en una cena aquí en Madrid. Y como Ramón Acín no decía nada, Indalecio Prieto le dijo, oye, usted Acín no dice nada. Dice, bueno, si os empeñáis, se puso de pie y dijo, adecentad las cárceles. Es lo único que os tengo que pedir, adecentar las cárceles. Como diciendo, yo continuaré ingresando en prisión, ¿no? Entonces Ramón Acín es ese tipo realmente singular que, pudiendo estar del lado de los poderosos, estuvo del lado de los humildes, y desde 1916, durante 20 años, fue profesor en la Escuela de Magisterio, formando maestros, pues que es lo mismo a lo que me dedico yo. Antes de eso ya había colaborado en prensa, ya había hecho programas de las fiestas de San Lorenzo, porque su padre, que era ingeniero, lo mandó a Zaragoza a estudiar química. Y yo siempre, cuando cuento la historia, digo, afortunadamente suspendió todas. Digo, bueno, todas no, aprobó una. Pero él volvió a Huesca y le dijo a su padre, yo lo que quiero es dibujar. Su padre le dijo, pues hazte un dibujante de provecho y preséntate unas oposiciones de delineante. El joven Ramón, muy obediente, vino a Madrid, preparó las oposiciones y afortunadamente suspendió. Y entonces ya se dedicó a dibujar, a hacer programas de fiesta, a colaborar muchísimo en la prensa. Pero no solamente dibujaba y hacía viñetas, es que también escribía, porque tiene un centenar largo de artículos que a mí me gustan muchísimo. Por ejemplo, hay uno que yo cito porque me parece que representa bien lo que es Ramón Acín. Hay un texto en el que él denuncia que para las ferias de San Andrés, que se celebran a finales de noviembre, se montan los caballitos en la plaza donde de una manera más cruel sopla el viento. Dice, parece que seamos herederos de Herodes y queramos matar a los niños. Dice, y no estoy pensando en esos niños mimados por la fortuna que tienen una perra gorda y un abrigo y montan en los caballitos. Estoy pensando en los niños que no tienen nada de eso y pasan toda la tarde mirando como otros niños dan vueltas allí quietos mirando lo que otros hacen. Hoy, que alguien se preocupe de los que menos tienen es revolucionario. Pero imaginad esto en el año 25, 24, cuando Ramón Acín escribe eso en el Diario de Huesca, con aquellas diferencias sociales que había, con aquella desigualdad social que también había en la sociedad, ¿no? Entonces, es alguien que a sus alumnos les tiene que impactar mucho. Da igual la metodología, aunque conocía bien todo lo que estaba pasando en Europa. Por eso, él pide una beca en varias ocasiones para estudiar los modernos procedimientos pedagógicos del dibujo. Él quiere saber lo que está pasando por ahí. Él confiesa también en esos documentos que está estudiando magisterio, porque él ha hecho bachillerato, luego ha hecho un examen de técnicas de dibujo y dice, pero a mí nadie me habló de pedagogía. Y entonces yo estoy haciendo magisterio para poder tener conocimiento de esa pedagogía, ¿no? Entonces, la influencia que tuvo de Ramón Acín en sus alumnos es tal que yo, que dediqué mi tesis doctoral hace tiempo a los maestros aragoneses, yo veía que había unos maestros muy distintos en Huesca de lo que yo veía en Zaragoza y en Teruel. Y luego supe que es por la presencia, porque estas cosas pasan así. Te cruzas en la vida con una persona en un momento determinado que puede cambiar tu vida. Y los jóvenes, aquellos jóvenes que querían cambiar el mundo desde la escuela, pues se encontraban con Ramón Acín y veían su compromiso militante con muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, a mí también me gusta destacar que fue amigo de Lorca y tenemos fotografías de él en Madrid tomando café. Fue amigo de Buñuel, a quien le pagó la película Tierra sin pan, una cosa muy divertida de la vida de Ramón Acín, que es que le tocó el gordo. Y Buñuel unos meses antes le había dicho, quiero hacer una película pero no tengo dinero. Y Acín le dijo, si me toca la lotería, yo te pagaré la película. Y en el año 32 tocó el gordo en Huesca. Entonces se marchó incluso con él, viajó a las Urdes a grabar aquel documental y parece que tuvo mucha influencia en el enfoque que Buñuel finalmente le dio a la película, ¿no? Pero para mí el Ramón Acín gigantesco, además de ser ese tipo que reconoce, duerme papá con unos 47 más, que quieren tanto a sus hijos como yo os quiero a vosotras, es decir, son iguales que yo. Aunque algunos fueran analfabetos, porque había un 50% de analfabetismo en España, que era un escándalo, pues su mejor amigo no era Lorca, ni Buñuel, ni las amistades que pudo hacer en París con otros artistas. Su mejor amigo era un zapatero de Huesca, que se llamaba Juan Arnalda. Yo no sé si era analfabeto o no, y con Juan Arnalda se escondió en su casa de la calle Las Cortes en julio del año 36.
La historia que yo cuento de Ramón Acín a los niños siempre empieza de la misma manera. Y es un poco mi consagración como contador de historias, porque vienen los niños al museo y yo les digo, Ramón Acín tenía un perro. Y a veces me dicen los críos, que se llamaba Toby, ¿lo saben? Porque vienen todos los años, o cada vez que las maestras quieren, los traen. Y yo siempre empiezo igual. Tenemos 2 fotografías del Toby, si no nadie me creería, y un artículo que él escribió en los años 20. Y decía, yo tenía un perro que se llamaba Toby, un perro rabón, famoso en la ciudad, como lo son los tontos de Capirote. Todo el mundo conocía al Toby. Salía a fin de paseo y el Toby era un perro alegre que corría y saltaba a su alrededor y la gente decía, iba el Toby, el perro de Ramón Acín. Pero las ordenanzas municipales establecieron que los perros tenían que salir de casa con un bozal. Y entonces cuando Ramón Acín le ponía a su perro el bozal, el Toby se ponía triste, se iba a un rincón y ya no quería ni salir, ni jugar, ni saltar, ni nada. Y Ramón Acín, que era un tipo muy divertido, este que ha contado Alejandro, que suelta el pájaro que tiene y mete de una pajarita en la jaula. Yo también tengo la jaula de Ramón Acín en mi casa, porque encontré en Málaga un fabricante de jaulas y compré 8 para regalar a 7 amigos y la mía, ¿no? Como me las mandaron al museo, allí en el personal se creía que iba a montar una pajarería. Eran todas las cajas, todas las jaulas iguales, ¿no? Entonces, ese mismo tipo divertido cuenta en ese artículo que como el Toby se ponía triste, pues cogió un bote de pintura marrón y le pintó al Toby el bozal. De lejos los guardias se creían que llevaba el bozal puesto y dejaban tranquilo al perro y el Toby pues corría y saltaba a su alrededor. Los niños, cuando no tienen la edad suficiente para saber algunas cosas, y yo sé que me van a hacer demasiadas preguntas, se van del museo simplemente sabiendo que Ramón Acín era un hombre bueno, que tenía un perro que se llamaba Toby, que se casó con una señora maravillosa que se llamaba Conchita, que hizo las pajaritas y que tenía 2 hijas que se llamaban Katia y Sol. También se van sabiendo que trabajaba en la escuela de magisterio y nunca sabía nadie que era la escuela de magisterio hasta que vino un tipo de Gea de los Caballeros, fíjate. Tuvo que ser de Gea de los Caballeros, un tipo de 5 años que levantaba la mano cuando pregunté como si le fuera a dar un ataque. Le digo, ¿pero tú sabes qué es la escuela de magisterio? Y me dice, sí. Y digo, ¿y qué es la escuela de magisterio? Y me dijo, la escuela de magia. Entonces, me pareció tan bonito que yo cada mes de septiembre les doy la bienvenida a los jóvenes que quieren hacerse maestros, bienvenidos a la escuela de magia. Y hablo de ese niño, de Gea de los Caballeros, que no sé cómo se llama, ¿no? Entonces, si tengo que explicar demasiadas cosas, cuento solamente esto, pero cuando los niños son mayores cuento la historia completa y les digo que Ramón Acín se escondió en su casa con su mejor amigo, que era un zapatero de Huesca, con taller propio en la calle de San Orencio y que se llamaba Juan Arnalda. Se escondían en un tabique hueco donde cabían los 2 de pie, pero a Ramón Acín fueron a buscarlo, enseguida fueron a buscarlo. Los chicos sí me preguntan, ¿por qué? Y digo, pues porque era ese hombre bueno que estaba al lado de los humildes, porque era feliz, porque había mucha gente que lo quería, porque no había dejado de denunciar en la prensa todo lo que le parecía injusto, porque había hablado contra los curas y la iglesia y sus corruptelas, porque él mismo decía, cada vez que escribo algo se me cierra una puerta, pero ¿qué vamos a hacer? Yo escribo apretándome el hígado o cuando el corazón me salta, ¿no? Entonces, era un tipo que llevó ese compromiso hasta el final. Se escondió en su casa con su amigo Juan Arnalda, pensando que aquello iba a durar unos días. Iban a buscarlo, no lo encontraban y entonces pues golpeaban a Conchita, le insultaban, ¿dónde está tu marido? Mientes. Las niñas, Katia tenía 12 años y Sol pues 1 año y medio menos, lloraban. Ramón Acín lo oía todo en su escondite, un día, otro día y al día siguiente. Entonces una mañana le dijo a su amigo Juan, dice, mira, tú procura escapar, porque yo no he hecho nada. Vienen a buscarme a mí que no he hecho nada, porque es que esto mismo lo decía todo el mundo, ¿eh? ¿Y a mí por qué? Si yo no he hecho nada. Y tenían razón, porque nadie había hecho nada. Y yo estoy seguro que Ramón Acín también pensó que tenía amigos en la ciudad, era profesor, era un tipo muy conocido y no había hecho nada fundamentalmente. Tú procura escapar, porque cuando vengan a buscarme me voy a entregar. Entonces fueron a buscarlo, salió de su escondite, Conchita se puso... Bueno, no os he dicho que Juan Arnalda se escapó y que se murió en el exilio en el año 74 en Perpiñán. Pero Ramón Acín se quedó en casa, fueron a buscarlo, salió de su escondite, lo cogieron, Conchita se puso a echar una fiera, de vaya mi marido voy yo,
la cogieron también, se los llevaron y a Ramón Acín lo mataron ese mismo día, él solo, lo fusilaron, y a Conchita la metieron en prisión en la cárcel de mujeres, y también la fusilaron el día 23 de agosto junto a otras 94 personas de Huesca, que esto en una ciudad pequeña, yo siempre digo que un muerto ya sería un disparate, pero 90 y tantas personas el mismo día. Desde hace unos años subimos al cementerio cada 23 de agosto, donde se hizo un memorial que consistió en que un artista de Huesca, Óscar Lamora, hizo un corte en las tapias del cementerio donde fusilaron a muchas personas, quitaron como 40 centímetros y están los 90 y tantos nombres en 2 chapas enfrentadas por orden alfabético, ahí están escritos, ¿no? Entonces, cada vez que yo termino esta historia, me gusta sacar a las personas de esta tristeza que nos conmueve tanto, ¿no? Yo cuando pienso en Ramón y Conchita, en ese momento, cuando digo Conchita quiso compartir la suerte de Ramón. Dijo, donde vaya mi marido voy yo. Pues pienso en una carta que le escribió Ramón Acín desde Zaragoza. Yo creo que habían discutido o lo que sea, estas cosas que tienen los enamorados a veces. Y entonces Ramón Acín le dijo, querida Chiteta, gitanica mía, voy a hacerte un resumen de tu carta, de mis cartas, de todas las cartas habidas y por haber y de las 40 cartas de la baraja. Y el resumen es que Ramón quiere mucho, mucho a su Conchita y Conchita quiere mucho, mucho a su Ramón. Y de los dos han de ser las cosas buenas, las regulares y las malas, si es que llegan a presentarse. Y cuando se presentaron, Conchita estuvo con Ramón. Conchita era una chica deportista, jugaba al tenis. Ya no cometo el error que cometí al principio hasta que una niña me lo hizo ver, que yo digo, y cuando nadie jugaba al tenis, Conchita jugaba. Entonces no os llama la atención, pero aquella cría sí, levanta la mano, que me dice, ¿y si nadie jugaba al tenis, contra quién jugaba? Y le digo, bueno, es una manera de hablar, casi nadie jugaba al tenis. Los niños son así. Y yo todo lo recojo, ¿no? Entonces, esa mujer joven que tenía 36 años, deportista, llena de vida, pues en agosto también la fusilaron. ¿Y sabéis algo que me pasa y que es súper emocionante? Me pasa cada vez que cuento esta historia a los niños que ya no me van a hacer demasiadas preguntas, se van. Dice la maestra, venga, vámonos, se van. Porque se van a lo barrio, se van a la Cuniacha o se van a otro sitio. Y siempre hay alguien que vuelve. Y yo ya sé lo que me van a decir. Vuelve, con la chaqueta. Y digo, ¿qué? Y me dice, ¿y las niñas? ¿Y las niñas? Y les digo la verdad. Digo, las niñas pues se quedaron en la calle. Enseguida vino Santos, que era el hermano mayor de Ramón Acín, bastante más mayor. Las recogió, las llevó a Jaca. Hubo que bautizarlas porque los tiempos eran los que eran. Y también les cambiaron el nombre, que es una cosa de bastante crueldad. Les cambiaron el nombre, porque Katia no era un nombre presentable. Entonces Katia cuenta en un documental muy bonito que vosotros veréis si queréis cuando vayáis a casa, porque está en Vimeo, se llama Katia la niña saltatapias. A mí me gusta muchísimo ese vídeo, dura 10 minutos. Y ella cuenta a los estudiantes del Colegio Mayor, donde ella vivió mientras hacía la licenciatura en Bellas Artes, después de jubilarse como catedrática de instituto, de ser doña Ana María. Toda la vida fue doña Ana María. Pues cuando se jubiló en los 80 y tantos, lo que decía Alejandro, hace muy poco tiempo, ella decidió recuperar su nombre y recuperar algo que llevaba dentro. Y es que ella ya pintaba con su padre. Su padre lo asesinaron y todo eso se le quedó allí dentro. Y era una mujer tan vital. Os va a encantar el vídeo porque ella dice eso, dice, bueno, yo tuve unos padres, y lo cuenta, son extraordinarios, mi padre nos ponía cine, teníamos un paraíso en casa que era el hortal, una especie de patio interior donde había árboles y donde estaba el cobertizo, donde Ramón Acín guardaba la arcilla, donde hacía él sus esculturas. Iban a jugar todos los amigos. Mi padre leía todos los libros, no fuimos a la escuela. Dice, no fuimos a la escuela porque nos educamos en casa. Luego mataron a mis padres, que es el gran drama, pero la vida nos llevó hacia adelante, que es lo que yo les digo a los chicos,
Digo, se enamoraron, tuvieron novios, se enamoraron, fueron profesoras las dos, se casaron, tuvieron Katia 5 hijos como 5 BMWs, unos tipos extraordinarios. Y la vida pues sigue adelante. En ese vídeo que veréis, si queréis, pues ella dice, yo me enamoré de un amor que fue definitivo, menos casarme todo lo he hecho tarde, se hizo profesora después de que Ramón casi estaba ya en la universidad, sí o no, que aprobó las oposiciones. Estamos muy felices de que en Binefar hace 4 o 5 años le dieron el nombre de Katia a un colegio, a una escuela pública, pero el concejal me dice la verdad, me dice, aquí en Binefar, Katia fue la primera directora del instituto cuando se abrió, dice, pero en Binefar todos la conocemos como Doña Ana María. Y yo también cuando cuento esto, pues siempre me acuerdo de Fernando Fernán Gómez y sus bicicletas son para el verano, ¿no? Cuando ha terminado la guerra, está don Luis y Luisito, y el niño dice, ¿estará contenta mamá? Porque ha venido la paz. Y dice don Luis, esto no es la paz, Luisito, esto es la victoria, que es otra cosa. Entonces, todas estas personas, estamos hablando ahora de Katia y Sol, pero todas las personas que perdieron una guerra, vivieron en ese tiempo de la victoria, que a ellas les llevó pues, a ocultarlo todo, a cambiarse de nombre, a llevar una vida familiar. Katia se casó con un hombre bueno, que fue muy feliz, que es Federico García Bragado, el padre de Ramón, de Conchita, de Katy, de Federico, de Conchita. Pero, dice, yo estudié en una universidad, que lo vais a ver en ese vídeo, yo lo he visto tantas veces, me lo sé casi de memoria también. Dice, claro, aún recuerdo a aquel profesor que entró con las lágrimas en los ojos, que yo sé quién es, y el director del Centro del Libro de Aragón seguro que también. Dice, entró con los ojos en lágrimas y los ojos y dijo, Hitler se ha suicidado. Hoy es el día más triste de la historia de la humanidad. Dice, claro, yo me frotaba las manos, pero sin que me vieran, claro, porque era todo así, ¿no? Aquella universidad con aquellos profesores, aquella España huérfana, de todas estas personas que se perdieron. Yo he contado, por completar un poco lo que ha dicho Alejandro, y ya no os voy a entretener más, yo he contado aquí, los especialistas dicen que la mejor obra de Ramón Acín era él mismo. Y yo he procurado hablar de él mismo. No soy un especialista en arte, y habéis visto en la estampa esa como Ramón Acín pues fue un artista. No soy un especialista en historia del anarquismo o del movimiento libertario, no lo soy tampoco. No soy como esas personas que en ese libro maravilloso que decía Ramón, que ha editado la Fundación, Ramón Acín toma la palabra, pues contextualizan, hablan del lenguaje que utilizaba. No soy un especialista tampoco en eso. Pero todos dicen que la mejor obra, o sea, no es el Ramón Acín pintor, no es el Ramón Acín militante, es el ser humano, el Ramón Acín. Y a mí me ha interesado mucho porque me ha ocurrido en otros personajes de la historia que la historia a veces nos roba a las personas y nos devuelve personajes que no se parecen en nada a nosotros, ni a la gente que conocemos. Entonces, pues por ejemplo, yo qué sé, cuando yo descubrí que Costa, ese León de Graus que uno no ve por ninguna parte, el nuevo Moisés, estaba enamorado de una chica de Huesca, hija de un médico muy conservador, y le escribe a su amigo Giner, esa carta tan conmovedora que le dice, querido don Francisco, dice, usted que es acaso mi único amigo y que tiene el don de consejo, se tomará el trabajo de asistirme en este momento delicado en el que me encuentro. Y le cuenta que no puede trabajar, que pasa las noches llorando, que ha gastado más dinero del que tiene en comprarse trajes para ir a bailes y no sé qué. Claro, cuando yo descubro que Costa llora, digo, igual Viriato también lloró alguna vez y se enamoró y tuvo amigos, ¿no? Entonces, a mí me ha interesado mucho hablar de las personas. Y bueno, me he ocupado de ese Ramón Acín padre, de ese Ramón Acín ciudadano, de ese Ramón Acín profesor. La verdad es que el origen del libro es que unos amigos gallegos de Sarmiento en la revista me piden un artículo y me dicen, no, pero escribe de lo que quieras. Y digo, ¿cómo de lo que quieras? Pues entonces escribiré de Ramón Acín. Pero luego me di cuenta que en 15 folios no me cabía nada. Y en aquel verano empecé a contar desde el principio la historia tal como yo la he ido descubriendo, tal como yo la he ido sintiendo, de ese Ramón Acín que pudiendo estar del lado de los poderosos, estuvo del lado de los humildes,
que tan importante fue para sus alumnos. Yo he aprendido también con el tiempo, y está Carlos Castán, que ha sido profesor de filosofía y que es muy reflexivo, pero yo he aprendido con el tiempo que nosotros, los profesores, somos nuestros alumnos. Ellos son nuestro reflejo. Entonces Ramón Acín es sus alumnos. Ramón Acín es eso de en cualquiera de nosotros, o sea, todos los alumnos de Ramón Acín, las personas que lo conocieron, todos guardan un pedazo de Ramón Acín. Y yo, rizando el rizo, sé que ahora, cada vez que nosotros procuramos ser justos o buenos o nos comprometemos, también llevamos un pedazo de Ramón Acín. Y saco a las gentes de ese momento de tristeza que supone dejar allí a Conchita, a las niñas, a Katia y Sol, y les digo, pero mirad, eso que nos han dicho a veces que es la vida eterna, es justo esto. Nosotros estamos aquí ahora hablando de Ramón Acín y estamos hablando de Conchita y hemos recuperado sus nombres, hemos puesto una placa en la puerta de su casa y celebramos, y hay una fundación y editamos libros y ese es el consuelo que nos queda a nosotros, podernos nombrar, poder recordar quiénes eran. Y eso lo hemos podido hacer muy tarde, porque en Huesca el homenaje que le hicimos para poner un nombre en su casa, Ramón estaba, pues es del año 2004, de diciembre de 2004, hace muy poco tiempo de eso. Y yo a los estudiantes a los que les doy clase, pues todo esto se lo cuento, porque también hay que saberlo para saber el mundo en el que uno está, ¿no? Y nada, muchísimas gracias. Era feliz por que estuviera aquí Alejandro, era feliz por estar aquí con Ramón, era feliz por estar con el director del Centro del Libro de Aragón y soy felicísimo de teneros a cada uno de vosotros también aquí esta tarde. Muchísimas gracias. Ahora te lo paso. Bueno, yo quedarme con una cosa que ha dicho Alejandro que creo que es necesaria porque, bueno, este mismo domingo yo vivo en Colmenar Viejo, hemos tenido un acto que hacemos todos los años de memoria histórica. Allí fusilaron a 108 en las Tapias, nos metieron una fosa común y hemos conseguido recuperar los nombres de todos y incluso sus filiaciones políticas y todos, de todos los partidos nos reunimos allí todos los años para conmemorarlo, pero sí que es cierto que hay que recuperar la memoria del pensamiento de entonces, o sea que eso está ahí. Y por otro lado, por mi parte, quiero decir una cosa por Huesca. No, he ido muchos años porque he sido colaborador del Festival de Cine de allí, con Pepe Scriche, entonces la conozco muy bien, conozco las palomitas, conozco a la gente de Huesca, que es nobleza pura y es encantadora. Y luego, pues encima siguen teniendo ese aire que para mí es libertario, ¿no? Bueno, los compañeros de allí de CNT hicieron también un Ateneo libertario con el nombre de Ramón Acín. Aparte de eso, es que incluso lo que es el gobierno de Aragón y el Centro de Estudios Alto Aragoneses, pues publican no solo a Ramón Acín, sino a Amparo Pos Gascón, han sacado libros de ella, que fue fundadora de Mujeres Libres. O sea, y además hay una recuperación de la memoria que debería extenderse a otras provincias. O sea, yo por Huesca, de verdad que estoy enamorada de esas ciudades. Bueno, paso con Rafa, que está por aquí y va a decir algo. Hola, buenas. Me habéis hecho recordar una escena en los años 50, ir con mi padre por la calle Bravo Morillo y había un señor con un carrito de estos de madera, con chuches y novelas del oeste y algún que otro libro. Y decirme mi padre, mira, ese ha sido un profesor, ha sido un maestro. Y decirme, por ser socialista, está así. Bueno, lo primero que quiero es felicitar. El libro me parece una preciosidad y vuestras intervenciones he aprendido un poquito sobre Aragón y sobre esta persona que es Ramón Acín. Y luego a mí me parece que hablando del pensamiento libertario, Ramón Acín sintetiza lo que es el pensamiento libertario. O sea, no solamente porque era un artista, una persona generosísima
que ahora es impensable que a un tío le toque la lotería y a un perfecto desconocido, sin pensar en ningún beneficio, solamente en el beneficio de la cultura y del bien social, diga, tío, este dinero lo dedicamos a eso. Y luego el carácter revolucionario, que eso no hay que olvidarlo. He leído por ahí que Ramón Acín era amigo de Maurín y hizo una de las tareas que tuvo con Maurín, aparte de ser profesor, aparte de tener ese interés cultural, aparte de todo lo que habéis dicho tan maravillosamente bien, se dedicó a construir la CNT. O sea, iban pueblo por pueblo con Maurín montando la CNT. Entonces, o sea, no solamente me parece o sea, que lo que entendemos por pensamiento libertario estaba sintetizado en esa persona, ¿no? Generoso, interesado por la cultura, interesado por la enseñanza, que era un eje central, ha debido de ser un eje central sobre, pues crear un pensamiento nuevo y personas con una educación diferente, ¿no? Yo conozco muy poco de él, claro, pero es una de las personas que me resultan más atractivas de todo el ámbito libertario, ¿no? Y luego también, simplemente con el rollo de recuperar la memoria histórica, también quiero decir que, por supuesto, como ha dicho Alejandro, creo que te llamas, no solamente recuperar la tumba, sino toda la cultura, todo el legado que dejó esta gente y que quedó absolutamente cercenado por la dictadura fascista, ¿no? Entonces, digo, ¿qué hubiera sido de este país si de verdad no hubieran dado el golpe y hubiéramos sido herederos culturales de toda esa generación desde finales del siglo XIX hasta el 39, claro, lo que hubiéramos aprendido y qué país tan diferente sería este ahora mismo, ¿no? Y bueno, perdonadme si... La guerra civil o la dictadura del general Franco terminó con la pedagogía republicana. No es cierto, porque la República no tuvo un tiempo de hacerse ni sacarse maestros de la chistera ni hacer una pedagogía. Entonces, en realidad, se acaba con 40 años de modernización y de progreso. Y yo, cada vez que me asomo a estos documentos o al libro de los escolares de Plasencia del Monte, me pregunto lo mismo que tú. Me pregunto sobre el país que perdimos. Me pregunto dónde podíamos estar, si la pedagogía, si el esplendor cultural que conoció España en esos primeros 30 años hubiera seguido un curso normal. Sí, me lo pregunto permanentemente. Sí, yo solo añadir una cuestión un poco por un comentario que ha hecho Alejandro. Es decir, mi madre se acordaba de que llegaban a su casa portugueses que salían exiliados de la dictadura de Salazar, que fue antes que la dictadura franquista, que camino de París paraban en casa de Acín. Es decir, en la ruta de los progresistas y los intelectuales portugueses que escapaban de la dictadura salazarista, digamos, Huesca, claro, estaba al lado de la frontera, ¿no? Pero la casa de Acín era el sitio de referencia. Es muy fuerte, digamos, que estés en la ruta del exilio de todo un país que salía y de una intelectualidad que salía de Lisboa. Y después la otra cuestión que también, eso lo conocí, vamos, mi madre se acordaba, es decir, había una figura dentro del mundo de la educación que hoy día tiene un sentido pues también diferente, pero que en aquellos momentos era muy importante, que era los inspectores de educación. Bueno, pues en Huesca había un inspector de educación que se llamaba Herminio Almendros. Herminio Almendros pues era un tío progresista que se exilió, fue ministro de Educación con Fidel Castro en Cuba y murió allí. Herminio Almendros era padre, fue su hijo, era Néstor Almendros, que tuvo un Oscar y que era un cineasta en Nueva York y que fue uno de los primeros que murieron de SIDA en su momento. Yo he estado con Herminio Almendros con Néstor Almendros en Barcelona, con mi madre, digamos que él se acuerda de lo que él no había conocido a mi madre.
pero solo con lo que su padre le había explicado de Ramón Acín, el tío estaba como temblando de pensar que estaba con una hija de Acín en aquel momento en el centro aragonés de Barcelona. Quiero decir que no había internet, no había correo electrónico, todas eran cartas, pero en el fondo había como unas redes de... Acín estaba muy vinculado con Barcelona y muy vinculado con la CNT, desde luego. Es decir, desde luego publicaba en la Soli y publicaba en todas las revistas y formaba parte de todas las iniciativas. Estuvo en el Congreso de Zaragoza, es decir, representando a los sindicatos del Alto Aragón. Es decir, era una persona totalmente organizada y totalmente comprometida con la Confederación. Y en Barcelona tenía montones de amigos. Le pusieron una calle, la Baja de San Pedro, donde estaba... Hubo un momento cuando Federica entró, cuando la CNT decidió entrar en el gobierno, digamos, en plena crisis de la guerra civil. Entonces la CNT entró en los ayuntamientos también, es decir, fue en general, y se cambiaron muchos nombres de Barcelona. Y a la calle Baja de San Pedro, que es donde estaba el centro obrero aragonés, pues le pusieron calle de Ramón Acín. Es decir, ya era un mártir, ya lo habían matado en aquel momento, ¿no? Con lo cual era una persona muy, muy conocida. Pero es verdad, es decir, todo encuentra su explicación. Es decir, cuando encuentras el nivel cultural y el nivel de conocimiento y de información que tenían, pues a mí cuando mi madre explicaba aquello pensé, claro, eso explica que pasan por tu casa. Y se estaban toda la noche hablando, fumando, explicándose, claro, es decir, imagínate lo que es tener allí un caserón como era aquel y llegar en aquel contexto, ¿no? Bueno, yo de entrada acabo de flipar con la anécdota de Néstor Almendros, porque además es como cuando yo de niño empezaba, el primer libro de cine que leí es la autobiografía de Diario de una cámara de Néstor Almendros, y hay como conexiones así, ¿no?, que se van generando en esta charla muy interesantes. Y lo que sí que quería comentar, que es algo por si alguno no os habéis leído todavía el libro, o quienes nos puedan estar viendo por internet, que es algo que a mí me sorprendió para bien y me llamó mucho la atención, y es cómo se destila el retrato más puramente humano desde todo lo poliedrítico que podía ser Ramón, ¿no? Y hay algo muy difícil, yo que escribo guiones, cuando te encuentras con personajes históricos, es el cómo poder sortear, digamos, los grandes eventos, ¿no? O cómo poder sortear los contextos interesantísimos a nivel dramatúrgico para quedarte con el puro alma de los personajes, ¿no? Entonces creo que todas las vertientes de pedagogo, de artista y de narcosindicalista, creo que están tan bien destiladas para conseguir llegar al alma y al corazón de Ramón Acín, sin ser un libro que te puedes esperar si lo lees desde la militancia, o si lo lees desde el arte, o si lo lees desde ser un maestro, ¿no? Pero cómo puede interesar a todos esos perfiles sociales para acabar teniendo un retrato que parte desde lo más humano, desde lo más emocional, y no tanto desde el oficio o la militancia, siendo que todo eso está ahí a la vez recogido. A mí eso es lo que más me fascinó del libro. Valga como piropo, que también lo has destacado tú al final de tu intervención, pero yo como lector también fue algo que me llamó mucho la atención. Ahora que dice, en relación al tema de los guiones, una anécdota, ¿no? Porque una de las cosas que hacemos en la Fundación es colaborar, es ayudar a quien quiere. Bueno, primero, una de las cosas sorprendentes de Acín, que desde luego nosotros no nos podíamos ni imaginar, es la capacidad que tiene para generar que otros hagan cosas, desarrollen proyectos, decidan hacer cosas. Es decir, él sugiere, es decir, Alejandro decía, ya estoy, yo no lo he dicho, pero digo, ya estás contaminado, digamos. Es decir, el virus Acín, cuando te entra, ya no te liberas de él. Pues fijaros, tenemos una web fantástica que es fundacionacin.org, donde está toda la obra digitalizada, etc. Y un buen día me llega un correo electrónico de un chico de Huesca. Es un chico que ha estudiado cine en Barcelona y que quiere hacer una película sobre Conchita Monras, sobre la mujer de Acín. Y nos pedía si nos parecía bien, y pues claro que nos parece bien, no sé, es decir, una cosa muy importante para nosotros es que nosotros no supervisamos lo que los demás hacen, digamos, cada uno hace lo que quiere y es libre para hacerlo, faltaría más, ¿no?
Entonces este chaval quería hacer un corto y quería presentarlo a una beca de la Diputación de Huesca, unas pequeñas ayudas que dan pues, para hacer estas cosas, ¿no? Entonces él preguntaba si querríamos participar o no en el crowdfunding de estas cosas, pues dijimos que sí, pues en fin, lo que... Y entonces nos preocupó. Bueno, y una película sobre Conchita. A ver qué dice, ¿no? Porque una cosa es que dejes libertad absoluta para que haga lo que quiera y otra que a ver qué haces, ¿no? Porque claro, también... Y entonces, pues yo vivo en Barcelona, tenía que ir a Huesca y le dije, oye, mira, casualmente voy a Huesca, si te parece nos vemos y nos cuentas, voy con mis hermanas y nos cuentas un poco de qué va esta película, qué quieres hacer sobre Conchita Monràs. Porque ella nos había explicado que lo que quería era coger los días que Conchita Monràs estuvo en la cárcel antes de que la mataran, habiendo matado ya a Ramón. O sea, desde el 6 de agosto hasta el 23, Conchita está en la cárcel. El expediente carcelario de Conchita Monràs, que se conserva, es un expediente que explica que estuvo en la cárcel en tal fecha y el día 23 de agosto es puesta en libertad para subirla al camión y llevarla a matar. Pero el expediente tiene que salir de la cárcel. Y sale, bueno, pues este chaval quería hacer una película sobre esos días de Conchita Monràs. Claro, nos quedamos un poco y decir, bueno, no sé, pues sí, pues estupendo, ¿no? Porque alguien... O sea, total, que un día llegamos a... Pues me lo monto, me acerco a Huesca con mis hermanas y quedamos en el Oscense, ahí a tomar una cerveza. Por la tarde, digo, mira, pues estaremos allí bien y nos conocemos y tal, pues además habíamos dicho que íbamos a participar un poco económicamente y tal. La película se llama Cardelinas. Y entonces, pues me dice, oye, ¿te importa que venga la guionista? Digo, no, al contrario, pues claro, que venga y que nos explique, ¿no? Con que nada, quedamos a las 7 de la tarde, a las 8, y viene, un chaval con barbas y tal, joven, viene andando con una señora mayor. Y cuando viene dice, mira, te presento a la guionista, que es mi madre. Digo, ¿es tu madre? Dice, sí. Dice, es mi madre, se llama Luisa no sé qué, tal. Entonces ella nos lo explica. Y dice, mira, yo trabajo en la fototeca de la Diputación de Huesca. O sea, yo estoy todo el día manejando fotos y me las sé todas las fotos que tenéis, me las sé. Dice, y yo estoy obsesionada con la figura de Ramón Acín y quería escribir algo hacer un guión sobre Ramón Acín. Pero no había manera, hasta que pensé, no, sobre Ramón no, sobre Conchita. Y estuve 24 horas escribiendo el guión. Y de una tirada lo hizo. Y el guión, bueno, pues la película ya la veréis, porque ahora está acabando los festivales y estará accesible, digamos, pues una película, digamos, de la celda, donde está Conchita esos días hablando con otra presa, una chica más joven, que luego liberan, digamos, hasta que... Y allí aparece Ramón, digamos, Ramón, que ya está muerto, pero aparece y habla con ella. Entonces dices, joder, esto, vamos, lo que decías tú, ¿no? Es decir, las imágenes que te puede generar, el contexto en el cual puedes colocar todo esto que está allí, pues entonces pues es muy fuerte, la verdad es que es muy fuerte, es muy potente. Sí, bueno, claro, sí, no, por supuesto. Era de las cosas que explicaba mi madre en aquellos momentos, digamos, o sea, ellos veraneaban, porque eran unos modernos, en un pueblo del Pirineo que se llama Saqués. Bueno, pues entonces iban a Saqués y pasaban el verano. Y mi madre recordaba las discusiones tremendas que tenía su padre por la carretera con Ramón J. Sender, que venía de Moscú, de aquella expedición que hicieron los comunistas, que se llevaron un montón de intelectuales y volvieron. Y Sender se había hecho comunista. Y Acín
estaba metiendo una caña tremenda. Digo, o sea, se nota en los escritos de Acín, claro, la revolución del 17 les dejó marcadísimos, pero les duró desde el 17 al veintitantos, o sea, al poco tiempo, o sea, de repente lo que tú señalas, es decir, aquellos estaban, pero se lo tenían mamado, ¿eh? Sí, el pantano de Ugal, sí, sí. El pueblo queda fuera, el pueblo queda fuera, digamos, pero hay fotos, digamos, yo no sé si aquí saca, pero hay fotos de Acín y en saques con saques. Sí, bueno, hubo muchos que fueron, entre ellos Andreu Nin, que fueron a Rusia en el 21, invitados como delegados de la CNT, y los bolcheviques les comieron la cabeza y volvieron comunistas. Otros no. Bueno, Nin sí, Nin le pasó lo que pasó, lo que pasa. No, y Nin hasta se peleó con Trotsky después de haberle porque Trotsky quería que aquí se participara de alguna manera en los movimientos de Frente Popular, lo mismo que Stalin, prácticamente. Y Nin decía que en España UGT y CNT, los sindicatos, equivalían a los soviets de Rusia. No, yo quería que contaras, Ramón, porque me ha emocionado lo que te pasó en el mitin de Hospitalet del 77. ¿Cuándo vino por primera vez a España Federica después de la muerte de Franco? Bueno, o sea, yo soy el pequeño de mis hermanos, somos 5, y evidentemente a mí el mundo de mi abuelo me dejó marcado, pero a fuego. Digamos que mis 16, 17, 18, 19, 20, 21 años, pues fueron años en los que para mí aquello era tremendo, ¿no? Y más tarde también. Pero yo en el 77 ya estaba en Barcelona, que me pide Pablo que lo comente, y vivíamos en el Hospitalet, con mi compañera, vivíamos en un piso en el Hospitalet, al lado de una fábrica, etcétera, pero se acababa de inaugurar un parque, y el parque se llama el Parque de la Marquesa. Y en aquellas elecciones, pues había mítines allí, y una vez hubo un mítin de la CNT y vino Federica. Y esta Federica, pues en el año 77. Entonces, pues claro, bajamos a oír el mítin, y era un mítin pues de los del 77. Era un momento, bueno, ¿os acordáis? Bueno, sois todos muy jóvenes, pero vamos, vino la Pasionaria, vino Rafael, estaba la Pasionaria, Rafael Alberti, Álvarez, o sea, todas las figuras, pues estaban cada una como podía, ¿no? Pero estaban allí. Entonces, claro, oye, Federica no tenía ni idea, o sea, sabía quién era perfectamente, pero no, y me esperé. Entonces, cuando bajó del escenario, Federica, me le acerqué y le digo, Federica, soy nieto de Ramón Acín. Y en ese momento se echó a llorar, automáticamente. Es como si hubiera nombrado, es como, o sea, hay mucha gente que le brillan los ojos inmediatamente que les nombras Acín, cuando tienen aquello. Yo me quedé de piedra porque, claro, es muy emocionante, pero en el fondo pensé, esta mujer, y es como si fuera, yo pensé, en el mundo cenetista, este hombre tiene un, es decir, luego fue como fue, ¿no? Pero fue muy fuerte. En fin, oye, también un placer. Yo tengo una espina clavada porque cada vez que se habla de la película de las Urdes, Ramón no aparece para nada. Aquí hay personas, sobre todo los libertarios, y todo lo que suena libertario lo tapan. Echan una capa como la de ceniza que hay ahora del volcán, igual. Menos mal que, y sobre todo me di más cuenta a raíz de la película que se hace animada de Ramón y de Buñuel. Pero digo, ¿cómo se tiene tan poca vergüenza? El mundo de la cultura tiene tan poca vergüenza de seguir mintiendo. Parece a la Iglesia. Sí, ya quitaron el nombre cuando estrenaron la película en París, ¿eh? Digamos, durante la República ya... El gobierno de la República ya quitó el nombre de Acín.
es muy conocida la relación. Vamos, Buñuel era una persona, digamos, pues muy cercana. Y yo recuerdo haber ido con mi madre por Madrid paseando y ver a Buñuel, o sea, pararse y tener esta relación. Pero fíjate, con este tema de la película de dibujos animados, digamos, de esto. Del laberinto de las tortugas. Esto fue también de la siguiente manera. Una gente del cine, jóvenes, digamos, que no tenían ninguna relación ni con nosotros ni con nada, habían tenido mucho éxito con una película anterior, que era Arrugas, que era una película sobre Alzheimer realmente extraordinaria. Y, digamos, les había ido muy bien. Entonces, esta gente había buscado un guión y había ido a caer con el cómic sobre el laberinto de las tortugas. Y lo compraron los derechos, pues porque pensaban que era una cosa muy interesante, era cine, Buñuel, tal, o sea, una historia rocambolesca de la lotería, todo aquel asunto, ¿no? Bueno, y nosotros no nos enteramos, obviamente no nos dijeron nada, ni tenían por qué decirnos nada. Los tíos se fueron a Cáceres y empezaron montaron los estudios y empezaron a dibujar y a hacer la película. Y un buen día nos llaman. Dice, oye, tal, una gente que está haciendo una película que querría verse con la fundación, porque no sé qué y tal. Y dije, pues muy bien, no sé, pues estupendo. Y quedamos en Zaragoza, en casa de Emilio. Y quedamos a comer con ellos. Pues yo fui con mis hermanas, tal, y de repente nos explican, es que estamos haciendo esta película, patatín, patatín. Y entonces les digo yo, pero esto, más o menos, ¿cuándo empezáis? Dice, no, la tenemos hecha. La estrenamos de aquí a 6 meses, o a 4 meses, o a 5 meses. Y yo digo, ostras, y digo, ¿y por qué nos lo explicáis? Dice, pues mira, os lo queremos explicar porque nos hemos llevado una sorpresa. Cuando nosotros empezamos esta película, pensábamos que Azin era irrelevante en esta película. Y nos hemos dado cuenta que poco a poco se ha ido apoderando de la película y se ha convertido en la réplica de Buñuel. De tal manera que nos ha parecido que no podemos sacarla adelante sin que nos digáis si estáis o no estáis de acuerdo con esta cuestión. Y a partir de ahí salió una relación extraordinaria, pero ellos fueron los primeros sorprendidos. Total, que tiran la película para adelante y la presentan en el Festival de Málaga. Y entonces yo, que pues soy más aquello, les digo a mis hermanos, oye, yo me voy a Málaga. Claro, es decir, si hay una película donde sale nuestro abuelo hablando, digamos, y diciendo tacos y diciendo barbaridades, yo esto lo quiero ver. Total, que me fui a Málaga. Y se lo dije a ellos, dije, oye, no, pues ir a Málaga, tal cual. Entonces, pues me cogí un avión y me fui a Málaga. Y entonces, primero, me recibieron el nieto de Azin. Todo el equipo era el nieto de Azin. O sea, se hacían fotos conmigo, una cosa que decía, tíos, pero ¿sabéis lo que estáis haciendo? O sea, una cosa para mí, bueno, impresionante. Unos chicos jóvenes, pero jóvenes de 25 años, y de 27, totalmente contaminados, totalmente enloquecidos con la figura de Ramón Azin. Haciendo dibujos, haciendo todo, o sea, sin que nadie les dijera nada, de repente habían profundizado, habían entrado a internet, y se habían quedado totalmente conmocionados con el tema este de Ramón Azin y con Víctor Simón y con todos, con este, pues tengo una relación estupenda. Tenemos, la fundación, pues porque es una gente que se ha quedado totalmente enganchada a la figura de Azin. Es así. Pero de la película fuimos a verla, los acinistas o acinianos, fuimos buscando a Azin, claro, pero el protagonista era Buñuel. Y ya nos contaron allí que Azin se terminó comiendo, era un personaje secundario, de eso se comía al protagonista. Esto es lo que pasó con el caso de Azin en esa película. Pero yo quiero contaros que no está contado en la película, pero hay una historia de amor de Buñuel por Azin y que es muy bonita. Y es que a Azin lo borraron de los créditos como productor, que es lo que fue, pagó la película, lo quitaron. Y 30 años después, en el año 62, Buñuel escribe a las hijas de Azin, a Katia y Sol, y les dice, bueno, he conseguido que Monsieur Braunberger, que era el productor de la película o el distribuidor de la película en Francia, me dé 200.000 francos para ustedes. Este es un dinero que su padre me dejó, que yo ahora no lo necesito,
y que quiero que ustedes lo tengan. Entonces, en las memorias de Buñuel, en Mi último suspiro, él dice que fue a ver al productor y efectivamente le dijo que bueno, que nada, que ni un franco. Y dice Buñuel, bajé a una ferretería que había en la esquina de la misma calle, me compré el martillo más grande que encontré, volví a la oficina del distribuidor y le dije, mire, usted me da los derechos de mi amigo, o con este martillo voy a romper esa máquina de escribir, esa mesa, ese aparato de luz. Dice, entonces se avino a razones y me dio 200.000 francos. Dice, y me ha prometido otros no sé cuántos en mayo. Esto se lo escribe en Navidad. Y le dice, el dinero ya está en casa de mi cuñado, este es su número de teléfono, preséntele esta carta y vengan a recoger el dinero. Y el hijo de Buñuel siempre decía, cuando mi padre nombra Zin, se le quebraba siempre la voz. O sea, cuando decía, tenía que hablar de él, dice, siempre se emocionaba. Entonces es una historia de amor sostenida así durante 30 años, que no está en la película, pero es una cosa muy bonita, tanto para ver la personalidad de Buñuel y la relación que pudo tener con su amigo Ramón Acín. Bueno, te cojo la palabra, Ramón, y yo creo que es, digamos, casi natural que las dos fundaciones estemos totalmente en contacto, o sea, y incluso hagamos cosas juntos, ¿no? Porque él era libertario y porque era de la CNT, o sea, que está claro. Por otro lado, bueno, pues, don Alejandro, ahora hablaremos de todas formas, pues muy, muy agradable el discurso. A ti un agradecimiento enorme, Víctor, porque la verdad es que ha sido muy emotivo lo que has contado y el perfil que has. Muchas gracias por haber venido y bueno.